Tuvo un desmayo repentino, hubo pérdida de la conciencia, sufrió un desvanecimiento. Son varias las formas en que se puede oír expresar lo que seguramente sea un síncope. ¿Sabes de qué se trata? ¿Qué lo ocasiona? ¿Es peligroso? Yo soy el Dr. Jack y a continuación vamos a responder esas y otras interrogantes al hablar del síncope. Síncope es la pérdida repentina y completa de la conciencia, acompañada de pérdida del tono postural, con una recuperación espontánea, rápida, de pocos segundos a menos de 3 minutos, y sin dejar secuelas neurológicas. Se produce por la disminución transitoria del flujo de sangre que va al cerebro. En esta imagen se han representado algunos vasos sanguíneos del cerebro para dar una idea de lo importante que es la sangre para su funcionamiento. Se estima que hasta 40% de la población general ha sufrido un episodio de síncope en algún momento de su vida. Esta alteración se presenta por igual en hombres y mujeres de prácticamente todas las edades y es un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencias. El síncope se presenta por una reducción aguda y breve del metabolismo celular encefálico, a causa de una disminución transitoria del flujo sanguíneo cerebral. El mecanismo por el que se produce esta disminución varía según el tipo de síncope, pero los factores que lo determinan en distintos grados de combinación son una baja en la cantidad de sangre que impulsa el corazón en ese momento y la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que produce baja de presión arterial. En general, el síncope puede ser de origen en el corazón, llamado síncope cardíaco, o de origen no cardíaco. Este último es más frecuente y por lo general es benigno. Origen no cardíaco, síncope reflejo, que son menos del 60% de los casos, se explican por complejas interacciones entre los sistemas cardiovascular y neurológico. Los tipos más comunes son vasovagal con taquicardia, palidez, sudor frío, malestar gastrointestinal, náuseas o vómitos. Se presenta sobre todo en gente joven. Se desencadena por factores que aumentan la actividad simpática, como miedo, ansiedad o estrés emocional. Existen causas predisponentes, por ejemplo el cansancio, permanecer parado sin moverse durante mucho tiempo, calor y olores fuertes. Puede ser por aumento de la sensibilidad del seno carotidio. Ocurre principalmente en personas de la tercera edad. Debe sospecharse cuando el síncope es precedido de una manipulación accidental del seno carotidio, como pudiera ser un giro de la cabeza al afeitarse, corbatas o collares ajustados, por citar algunos. Están los de tipo situacional, que son después de la micción, la defecación, la tos o la deglución. En este caso se origina de forma semejante a la del síncope vasovagal, excepto que tiene un factor desencadenante claramente identificable. Está el síncope por hipotensión ortostática. Es común en pacientes de edad avanzada. Se debe a un descenso brusco de la presión arterial al cambiar de posición, pasar de estar acostado a levantarse, debido a la baja de líquidos o a una falla en los mecanismos reflejos que controlan la presión arterial. La hipotensión ortostática se define como una caída de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio o una disminución de la presión arterial diastólica mayor o igual a 10 milímetros de mercurio dentro de los 3 minutos posteriores a la adopción de la posición de pie. Sus causas pueden ser síncope debido a un déficit en el sistema autonómico primario,
o por medicamentos como los antihipertensivos, nitratos, antiarrítmicos, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, antidiabéticos, bueno, por nombrar algunos. También puede ser por consumo de alcohol debido a su efecto vasodilatador. Otras formas son bajas en los líquidos como por vómitos, diarreas y hemorragia. El embarazo puede tener un efecto hipotensor. Cuando es de origen cardíaco, en primer lugar están las arritmias. La mayor parte de los síncopes cardíacos son secundarios a una arritmia. Estas ocurren por lo regular en pacientes con una cardiopatía orgánica. Esto quiere decir que hay de base un problema en el corazón y facilita el diagnóstico. El síncope obstructivo. Dentro de este grupo se incluyen los síncopes en pacientes con enfermedades que pueden causar con una obstrucción mecánica al flujo sanguíneo, como sería el caso de un tumor en la aurícula, un trombo auricular, obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, estenosis pulmonar severa, tromboembolismo pulmonar, etc. El paciente que experimenta un síncope cae al suelo si está de pie o se desploma si está sentado. La pérdida de conciencia puede instaurarse de forma brusca o estar precedida de síntomas vegetativos. Es de corta duración, de unos pocos segundos a menos de 3 minutos. Generalmente no hay convulsiones, ni relajación de esfínteres, ni mordedura de la lengua. No suele haber un cuadro confusional tras el episodio. Un aspecto de posible gravedad es el relacionado con las caídas, pues se pueden producir traumatismos craneales severos. Por tanto, es importante saber cómo se ha producido la caída, así como la postura en la que el paciente se encontraba en el suelo. Diagnóstico. Cuando un paciente menciona que ha sufrido una pérdida de conciencia, se debe investigar si se trata de un verdadero síncope, es decir, pérdida de conciencia transitoria por disminución del flujo sanguíneo cerebral, o bien de una pérdida de conciencia de otra causa. Una cuidadosa historia clínica junto con la exploración física y un electrocardiograma permiten establecer el diagnóstico de la causa del síncope en una proporción elevada de los pacientes. En el resto de los casos, estos procedimientos pueden sugerir un diagnóstico y ayudan a seleccionar las exploraciones complementarias respectivas. Se recomienda tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca del paciente en posición de pie, sentado y acostado. Se deberá efectuar una exploración cardiovascular buscando soplos en el corazón, en el seno carotidio, a nivel de la subclavia, e investigar signos indirectos de una cardiopatía congénita. También se debe realizar una exploración neurológica. Se debe preguntar por la toma de medicamentos. Un síncope que ocurre en posición acostada, sin un factor desencadenante, excluye en principio que la causa sea de tipo vasovagal. Los trastornos metabólicos como la hipoglucemia, los comas metabólicos, la hipoxia, ocurren en el contexto característico, por lo que el diagnóstico suele realizarse en forma fácil. Por ejemplo, hipoglicemia en un paciente diabético que está recibiendo insulina. Existe el síncope psicógeno. Este suele ocurrir en personas con problemas de personalidad. Este tipo de síncopes, entre comillas, pueden ser prolongados y recurrentes y tienen unas características confusas. La caída es suave y no causa traumatismo. Además, no se recuperan al acostar al paciente ni se acompañan en cambios en el ritmo cardíaco y en la presión arterial. Las crisis epilépticas pueden estar precedidas de percepciones sensoriales, las cuales se presentan incluso antes de la pérdida de la conciencia. Y frecuentemente hay mordedura de la lengua y confusión prolongada tras la crisis. Los espasmos de sollozo se presentan en lactantes y preescolares entre los 6 y 18 meses de edad y después desaparecen. Los pacientes con síncope de causa cardíaca
deben ser referidos a un servicio especializado en donde se les realizarán los estudios correspondientes y se va a definir entonces el diagnóstico y cuál es la conducta. El tratamiento parte de medidas generales. En forma típica, con adoptar la postura horizontal, es decir, al acostar al paciente termina el episodio de síncope y no es necesario tratamiento alguno adicional. La elevación de las piernas restablece en forma rápida la perfusión cerebral. Si se permite que la persona se siente demasiado rápido, el síncope puede regresar. En el síncope vasovagal y neuromediado hay que evitar todo aquello que lo provoque, como serían los cambios súbitos de temperatura, movimientos súbitos de la cabeza, dolor, estar parado durante mucho tiempo, por citar los más frecuentes. En el síncope por baja de líquidos, si el paciente no es hipertenso, se le puede dar que consuma agua con sal, que tome suficientes líquidos, debe evitar las bebidas y las comidas copiosas, el alcohol y necesita apoyo psicológico, insistiendo que esas son patologías de buen pronóstico. En pacientes que presenten una causa clara del síncope, se indica el tratamiento correspondiente a la causa. En personas jóvenes sin afectación cardiovascular, el síncope por causa desconocida tiene un pronóstico favorable y raramente es necesaria una evaluación compleja. Por el contrario, en el anciano, el síncope puede deberse a la interacción de problemas que estaban previos, que pueden afectar a los mecanismos cardiovasculares de compensación. Ahora puedes decir que sabes qué es un síncope. Si te gusta, no dejes de suscribirte para saber cuando suba nuevos videos. Comparte el link en tus redes sociales y dale a me gusta.